Sé que a nosotros nos afectó ese sermón. Le damos gracias a Jonathan también, que hace unas cuantas semanas se me olvidó decirlo, pero prácticamente en 2 días que yo estaba enfermo, estuvo listo, lo mismo que el hermano Jorge, para encargarse de la música en 2 días, y estuvieron dispuestos para ayudar en esa semana, y le damos gracias a ellos por eso. Es una bendición también tener un equipo de trabajo. Hoy nosotros vamos a estar en los versículos 13 al 17 del capítulo 4 de Santiago. Versículos 13 al 17, pueden ir conmigo a Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Y el tema de hoy le hemos puesto sencillamente una palabra: mañana. Mañana. Estos versículos nosotros vamos a ver, es precisamente lo que estamos hablando, de que estos hermanos tenían una actitud de vivir y planificar sus vidas independientemente a Dios. Vamos a leer el texto y entonces le vamos a dar la estructura y luego lo vamos a desarrollar como solemos hacer. Capítulo 4 de Santiago, versículos 13 al 17, dice así. Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo vamos a dividir este texto? Estos 5 versículos van a ser 5 puntos. 5 puntos. Aquí van, rápido como si fueran de balas. Y después usted va a tener la oportunidad de agarrarlos como si usted fuera Superman, que le tiran una bala y Superman la agarra. O si le agarran los dientes, la agarra y después se la saca así, cuando lo vayamos desarrollando. Pero primero se lo voy a dar rápido, los 5 puntos del sermón. 1, lo que estos hermanos decían, lo que decían 1, lo que ignoraban, lo que debían decir, lo que hacían y lo que debían hacer. Desarrollamos entonces el primer punto, lo que decían, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Vamos ahora. Vamos ahora es lo que se conoce en gramática como interjección, que se utiliza para captar y llamar la atención. Y la traducción de esto puede ser, escuchen ahora esto. Eso de vamos ahora es una frase un poquito antigua realmente, la manera de utilizarlo así, pero la manera en que se debe entender es, escuchen ahora, escuchen esto ahora. Y es un sentido que tiene esta frase de urgencia. Escuchen con atención y háganlo con urgencia, porque dice, ahora. Dice, los que decís. Y es la idea de que están constantemente diciendo, los que no paran de decir. Ustedes continuamente están diciendo, hoy y mañana. Algunas traducciones dicen hoy o mañana, con la idea de que están hablando de una elección específica de tiempo. Hoy o mañana están planeando. Dice, iremos a tal ciudad. La idea de ir a tal ciudad tiene que ver con la idea de viajar por razones de negocio. Y es bueno aquí dar un poquito de contexto histórico de esto aquí. Déjeme leerle un par de estos datos históricos para entender lo que está pasando aquí, porque esto era muy familiar para los judíos que escuchaban esto de que Santiago está escribiendo. Era muy familiar. Dice un comentarista que se llama Clark. Era la costumbre de ese tiempo, el hablar de esto de ir a tal ciudad. Dice, los comerciantes llevaban sus mercancías en camellos. Los judíos llevaban sus mercancías a Tiro, Sidón, Creta, Éfeso, Filipo, Corinto, Roma, etc. Y es a ese tipo de comercio itinerante al que Santiago se está refiriendo. Dice, aunque la mayoría de gente durante ese tiempo era pobre, especialmente los cristianos dispersos a los que Santiago se dirige, también había algunos judíos ricos. Se entiende que algunos judíos incluso tenían sus propios barcos. Dice, los judíos
como es bien sabido, eran los primeros en embarcarse en cualquier aventura comercial. Y yo pensé, wow, parece que el espíritu de hacer negocio y de tener empresas propias de los judíos no es algo nuevo. Yo conocí un pastor que decía que tú puedes ver un judío vendiendo corbatas en la calle y cuando pasa un poquito de tiempo él tiene una fábrica de corbatas con 300 empleados. La costumbre de los judíos de hacer negocios y tener su propia empresa parece no ser algo nuevo. Santiago describe, dice otro señor, se llama Dr. Moo, dice, Santiago describe una escena muy familiar para el lector del primer siglo. Esa época estuvo caracterizada por el crecimiento de la actividad comercial, especialmente en las ciudades helenas, o sea, romanas. Por el Imperio Romano y lo que se llamó la paz romana, había buenos caminos y el comercio se facilitaba. Y por supuesto, Dios detrás trabajando, ¿qué más se facilitaba? La expansión del evangelio. En ese periodo es que estamos hablando aquí. Así que vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, los que están hablando de que van a hacer negocios, Santiago les dice. Dicen ellos, iremos a tal ciudad, hablando de un lugar específico. Y continúan diciendo, y estaremos allá un año, y siguen diciendo, y traficaremos y ganaremos. Ustedes están muy seguros. Aquí de nuevo se utiliza lo que hemos dicho que es el polisíndeton, que se utiliza para dar énfasis a lo que están diciendo. Pero me gustó alguien que lo dice de esta manera, que se utiliza para dar vivacidad a lo que está diciendo, pero más bien también para resaltar cada etapa de lo que esta gente dice que va a hacer. Dice, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando estos dicen que van a estar allá un año, la idea no es solamente que van a estar allá un año, sino que tienen la idea de que van a estar allá un año y luego eso va a continuar año por año yendo a la ciudad haciendo negocio. ¿Ustedes notan el espíritu de pretensión y de arrogancia que hay en estas palabras? Hoy o mañana iremos a tal ciudad y cuando hablan de tal ciudad también la idea es como cuando tú coges un mapa y tú estás haciendo como una estrategia de guerra y tú lo estás como marcando para allá que vamos. Era algo muy común, la gente iba viajando en sus negocios. Estaremos allá un año. ¿Y qué haremos allá en ese año? Dice, y traficaremos, o sea, vamos a hacer negocio y todo eso así. Y está bien, puede planificar hacer negocio. Ellos continúan diciendo y dicen, y ganaremos. Vamos a ir un año allá, específicamente, vamos a estar en tal ciudad, vamos a hacer negocio y vamos a ganar también dinero. O sea, están pronosticando y asegurando que el negocio va a ir bien y van a ganar dinero también. Dice alguien, el cuadro completo representa una actitud de arrogancia calculada y deliberada. Y lo más sobresaliente es que todos estos planes lo estaban haciendo aparentemente independientemente de Dios. La explicación para nosotros es, ¿somos nosotros diferentes muchas veces los creyentes? ¿Cuántas veces uno puede hacer planes y parece que no estamos tomando en cuenta al Señor? Dicen comentaristas que aún en cosas trascendentales de nuestras vidas tomamos decisiones y parece que no tomamos en cuenta a Dios. Y yo pienso que cuando actuamos así estamos haciéndolo de manera temeraria. Muy peligroso eso. Una aclaración aquí con esto. Santiago está llamando su atención por la manera en que ellos están planeando sus vidas, estos hombres de negocio. Pero esto no quiere decir que está prohibiendo la planificación sabia. No está tampoco prohibiendo el hacer negocios, ni está prohibiendo el deseo de ganar dinero. Esto es muy importante aclararlo porque muchos evangélicos pueden caer en esto, de poner un sentido de culpabilidad a algunos que pueden ser negociantes o empresarios y los pueden acusar de que son codiciosos y tú así, tú no piensas en el dinero. Son comerciantes, eso está totalmente normal. Si es algo legal y normal, pueden planificar y poder planear ganar dinero también. ¿No sabía también que algunos cristianos usan ese texto para ponerle carga a los creyentes y acusándolos de que no tienen fe porque tienen un seguro de vida? O porque están guardando un poquito para su retiro. Eso no es lo que Santiago está diciendo aquí. Si usted tiene su seguro de vida o planea tenerlo y tiene dudas, usted lo puede tener, lo puede comprar. Su dinero para su retiro, eso está bien también. De hecho, eso es buena mayordomía. No coja ese sentido de presión y de carga y de culpabilidad que es incorrecta, no viene de la Biblia.
Lo que usted cree y practica debe venir de la palabra de Dios. Eso debe ser liberador. En este pasaje yo aprendí unas cuantas cosas que para mí fueron, liberadoras. Esa es una. Creo que hay dos más que yo quiero asegurarme de que usted escuche bien lo que Santiago realmente está diciendo. Hay principios que hablan de esto de planificar y no hay ningún problema con eso. Proverbios capítulo 24, versículo 27 dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. ¿De qué está hablando? Que está bien planificar. Cuando Jesús habla del costo del discipulado, en Lucas 14, 25 al 33, da dos ejemplos. La persona que va a construir una torre, dice que se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente para ver si tiene con qué hacer la torre, para que después no se burlen de él. Y el que va a la guerra, calcula bien, aquel viene con 10,000 contra mí. Yo tengo 5,000 y no debo empezar esta guerra. Mejor le mando una embajada y hacemos la paz. Se llama planificación y eso está bien. Pero estos hermanos no estaban hablando así, ellos estaban hablando de manera muy arrogante. Y esto es lo que decían. Y Santiago le dice, vengan ahora, ustedes escúchenme ahora. Los que están diciendo de manera arrogante, vamos a ir allá y vamos a hacer negocios. Y de hecho, vamos a ganar dinero. Y vamos a ir el otro año y también vamos a ganar dinero, como tú sabes. Lo cual nos lleva a nosotros al segundo punto de que hablaban así por lo que ignoraban. Versículo 14. Escuchen el versículo 14. Dice él, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice él, no sabéis lo que será mañana. O sea, usted no tiene un conocimiento seguro de lo que será mañana. Proverbios capítulo 27, 1 dice, no te jactes del día de mañana. ¿Por qué? Porque no sabes qué dará de sí el día. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Es más, usted no sabe lo que va a pasar ni siquiera en la próxima hora. Y alguno de ustedes puede estar corrigiéndome en su mente diciendo, hermano, yo tampoco sé lo que va a pasar en el próximo minuto. Es verdad. Es que, mucho menos mañana. No sabes. Sin embargo, hay personas que viven como si el futuro fuera cierto para ellos y ellos tienen el control total de su futuro y hablan de esta manera arrogante, como que tienen garantía de un solo día. Cuando uno lee los comentarios, casi siempre aparece una referencia cruzada a un pasaje que explica esta necedad de creer que tú controlas el mañana, y el ejemplo que te trae es el rico insensato de Lucas 12. Seguro te lo han oído eso, por supuesto que lo han leído. Dice que también les refirió Jesús una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ¡tarán! Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Tal vez hasta ahí está bien. El problema es lo que sigue, pretendiendo del día de mañana. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Tú quieres planificar tu vida alrededor de tus bienes sin tomar en cuenta a Dios o presumir de tu futuro? Eso es terreno movedizo. Dice Santiago continuando, dice, porque ¿qué es vuestra vida? La idea es, ¿cuál es la calidad de tu vida? La naturaleza precaria de la vida humana, a eso se está refiriendo. Porque, ¿qué es vuestra vida? Carballosa denota algo interesante que dice que Santiago dice, ¿qué es vuestra vida? Y él no dice qué es nuestra vida. Y lo que dice Carballosa, que es lo que está haciendo es disociándose y distanciándose de estos hermanos como para reprenderlos fuertemente por lo que están haciendo. Como que Santiago le está diciendo, yo no estoy en la página de ustedes están mal. ¿Qué es vuestra vida? No nuestra. Aunque la vida de Santiago era frágil también, sí,
pero Él trata de asegurarse de que ellos piensen bien en sus vidas con las cuales ellos están pretendiendo y asumiendo el futuro y el mañana. La Biblia habla de muchos lugares de la fragilidad de la vida. Entonces ustedes han pensado, posiblemente han pensado, especialmente cuando uno tiene más de 50 años, uno piensa lo fácil que puede ser morir. Yo encontré un artículo y estaba buscando varios, hay muchísimos de eso, lo fácil que es morir. Y encontré un artículo que se llama 50 maneras extrañas de morir. Yo nada más tomé 5, nada más, 5. 50 maneras extrañas. Ay, pero me engañaron hoy con el tiempo. Ok. 1. Caerse de la cama. 400, oiga esto, yo no sabía esto. 450 personas por año mueren por esta causa. Caerse de la cama. 2. Ser golpeado por un coco que cae de un árbol. Aproximadamente 150 personas cada año mueren por los cocos. Yo espero que tú no tengas coco en tu casa para yo no acercarme por ahí. 24 personas cada año son asesinadas por corchos de champán o champaña, ya usted sabe. Puede ser una botella de vino también. ¡Pam! ¿Qué pasó con fulano? Él estaba tomándose unos tragos y ya tú sabes. Oiga otra. Estrangulada por corbatas o bufandas. Por eso que yo no uso corbata, diría algunos. La última, y pasó recientemente aquí en Wisconsin, es que una persona con su vehículo chocó varias veces en un restaurante rápido, creo que era un Kentucky Fried Chicken. No sé qué le pasaba a esta gente y le daba para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. ¿Usted sabe dónde estaba dando él? Contra un baño de este restaurante. Y yo pienso, oiga eso, usted está en ese día, se para en un restaurante a comer algo y va al baño, y si ese día que usted se va a morir, usted muere con ese hombre que le dio a ese baño precisamente de Kentucky Fried Chicken. Ese día. El baño estaba vacío. Pero ¿ves lo fácil que es morir? Y hay muchísimas otras maneras también. ¿Qué tan frágil es realmente nuestra vida? Dice Spurgeon, no conozco de algo que sea demasiado pequeño como para matar a un gran rey. Usted se puede morir hasta comiéndose un pedacito de carne. Yo me he estado moriendo varias veces. Dolly me ha salvado la vida varias veces. ¡Pam, pam, pam, pam! Muchacho, porque tú comes muy rápido. Uno se muere fácilmente. Usted ha visto esos videos. Él hace su pregunta y también la responde. ¿Qué es vuestra vida? Y Santiago continúa diciendo, ciertamente es neblina que desaparece, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Neblina, la idea es vapor, humo o niebla. Ese vapor que sale como cuando el agua está hirviendo, no dura mucho. O el humo que se lo lleva el viento, o piense en el frío, por ejemplo, cuando usted hace como de que a los niños les encanta hacer esto, y se desaparece casi como al mismo tiempo que aparece. Esta es una metáfora que describe, como dice alguien, gráficamente la transitoriedad de la vida. Y aquí una aclaración. Esto de que la vida es frágil y que es como un vapor, no quiere decir que la Biblia habla de aniquilación, porque hay gente que piensa que existe el concepto de aniquilación. ¿Qué estoy diciendo? Cuando una persona muere, ese no es el fin. Hebreos capítulo 9, versículo 27, hablando de la muerte de Cristo, que fue una sola vez, dice, porque así también, como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y ya se queda ahí el versículo. No, dice, después de esto, el juicio. Aunque la vida es pasajera y es como un vapor, no quiere decir que cuando una persona muere, ahí se queda. La vida aquí en la tierra, este tiempo, es pasajero, pero no se queda ahí. Ahora Santiago amplía la metáfora y dice que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es que habla del carácter fugaz, breve y transitorio de la vida, lo que ya estamos diciendo. Y eso de que aparece y desaparece se refiere a lo incierto de la vida física. Como que tan pronto aparece, así también desaparece. Así, ¡pam! Es como que tú lo estás mirando y tú mientras lo estás mirando, así mismo se va. Así es nuestra vida. Tomando en cuenta esta fragilidad de la vida, ¿no sería eso una razón suficiente para nosotros vivir completamente y constantemente dependiendo en Dios? Debería ser. Debería ser. Mucha gente vive independiente a Dios, los inconversos, y aún se burlan de Dios.
cuando su propio y su mismo aliento depende de Dios. Gracias a Dios que nos libró de eso donde estábamos nosotros también. Ya vimos lo que estos hermanos decían y lo que ignoraban. Ahora vamos a ver lo que debían decir. Versículo 15. Lo que debían decir. Versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, en contraste a lo que ustedes están diciendo en el versículo 13, en lugar de eso, deberíais decir, así es que ustedes deberían hablar. ¿De qué manera? Bueno, si el Señor quiere. Esto en latín era la palabra deo volente. La gente que estudia latín en la escuela, que yo sé que aquí en Estados Unidos dan clase de latín a la gente también. Deo volente. Si Dios quiere. Y este concepto no era solamente un concepto cristiano, esto de si Dios quiere, se utilizaba también en el mundo no cristiano también. Se habla de Sócrates, que un tal Alcibíades le hizo unas preguntas para que lo aconsejara. Y lo que Sócrates le dijo, que usara siempre eso cuando decía sus planes, de que usara si Dios quiere. La frase también se traducía si los dioses quieren, en el sentido que no era solamente una idea cristiana, si Dios quiere. Algunos creen que, como esta frase es usada muy extensamente en el mundo no cristiano, que Santiago se está refiriendo en esta carta, en sentido general, o en esta porción, a no cristianos. Pero sencillamente lo que Santiago está haciendo es utilizando una frase muy conocida para hacer un punto y facilitar lo que él está tratando de decir. Algo que la gente conoce bien, lo utilizas y explicas algo. Es más fácil para que la gente le haga como clic. Esto se conoce también, si el Señor quiere o si Dios quiere, se conoce como la condición jacobea o la condición de Santiago. Interesante que aparece aquí en Santiago. Un punto interesante. Noten que él no dice si Dios quiere, él dice si el Señor quiere. ¿Cuál es el punto? Bueno, cuando habla del Señor, es la palabra que se utiliza para soberano, curios, y habla de ese control absoluto de Dios en su creación y en todas las circunstancias que ocurren en su creación. Buen punto ese. Si el Señor quiere, ese es el punto que está haciendo aquí. Haremos esto y aquello, pero si el Señor quiere. Esto me llamó la atención de un comentarista que se llama Hibbert. Sí, dice, es una condicional que implica que lo que se ha de hacer depende completamente de la determinación divina y que será aceptada gozosamente por el creyente. Oh, interesante, eso me pareció a mí. Esto me parece también muy aplicable para todos nosotros. El doctor Douglas Moo dice que el creyente debe tener una actitud de total dependencia en Dios y su absoluto control de todas las cosas. Y él habla de dos elementos de cómo poner eso en práctica en cuanto a esto. En primer lugar, él dice que esta perspectiva debe incluir la posibilidad de lo imprevisto, si el Señor permite que esto ocurra. Dos, también debería forzarnos a evaluar nuestra planificación desde una perspectiva ético-bíblica. ¿Qué tú estás diciendo, hermano? Te voy a decir, dice él. Si este tipo de plan está de acuerdo con la voluntad del Señor para sus hijos expresada en las Escrituras, debería ser la pregunta que uno se hace cuando uno está haciendo los planes. No tanto que debe estar abierto a los imprevistos, sino también, esto que yo estoy planeando también, hay principios o hay cosas en la Biblia que yo debo considerar para ver si realmente me embarco en este proyecto, en estos planes. Eso es muy aplicable para nosotros hoy. Me gusta una vez que escuché a Michelin diciendo algo y dije, wow, eso sí es verdad. Dice que los inconversos tienen todo tipo de problemas también y de preguntas y de dudas y todo eso así, ¿verdad? Pero los creyentes tenemos como otro nivel de dificultad, además de lo que tienen los inconversos. Y él lo decía de esta manera, Michelin, que a veces uno está considerando algo que no es pecaminoso necesariamente, pero a veces uno tiene esas dudas, ¿estará esto bien? ¿Estará esto mal? Esos somos los creyentes. Los no creyentes no se preocupan por eso. Viven su vida y su conciencia está como cauterizada muchas veces. Eso todo el mundo lo hace. Los creyentes tenemos esa dificultad de que, Señor, esto te agradará. Es una manera sensible de vivir. Eso está bien.
Si el Señor quiere, esto es un subtítulo que yo tengo aquí, que le puse usos y abusos. Esta es la segunda cosa que yo quería aclarar aquí. Si el Señor quiere. Esta es una frase bíblica y vemos que Pablo la usó varias veces cuando hablaba de sus planes. Sin embargo, no siempre la usa cuando habla de sus planes. ¿Cuándo la usó? Un ejemplo de varios. Primera de Corintios 4:19. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Hablando desde Éfeso a los Corintios. ¿Cuándo no la usó? Un ejemplo de cuando Pablo no usó esta frase, si el Señor quiere. Romanos 15:28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahí se acaba. Él no dice si el Señor quiere. ¿Por qué no siempre la usó esta frase de que si el Señor quiere? Aquí yo lo puse como si fuera un estudio bíblico de los miércoles. Porque hay ocasiones en las que Pablo no estaba dependiendo en Dios. ¿Falso o verdadero? Así yo digo los miércoles. No es que hay ocasiones en que Pablo no estaba dependiendo en Dios. ¿Cuál es la respuesta? Se debe entender que aunque la frase no aparece en cada uno de sus planes, la actitud de dependencia en Dios está siempre en él. Dice Calvino, Jesús, Pablo y los apóstoles no decían si Dios quiere o si el Señor quiere cada vez que hacían planes para el futuro. Hoy nosotros necesitamos aclaración de esto y por eso me estoy tomando este tiempo. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Que la frase si el Señor quiere no significa que debemos añadir esta frase de manera mecánica después de cada oración que tiene que ver con planes del futuro como si fuera una frase mágica. No significa que debemos añadir esta frase siempre después de usar la palabra mañana. Yo tengo un hermano de padre y relajamos con esto, no piense que lo estoy criticando tampoco. Pero eso era una broma. Yo tengo un hermano de padre en mi país que él no dice la palabra mañana a menos que le añada si Dios quiere. ¿Es eso lo que quiere decir esto? Usted sabe una cosa. Hasta no hace mucho tiempo, yo mismo no estaba bien seguro cómo utilizar esto. Ay, hermano, tiene tanto tiempo en el Señor y tú no sabías. No, eso es lo que te estoy diciendo, porque ese Santiago estamos aprendiendo todos aquí de Santiago. Miren un ejemplo que se puede dar con esto si el Señor quiere. Tú le dices a alguien, un hermano, nos vemos este domingo. Bueno, corrijo. Nos vemos este domingo si el Señor quiere. No es esa la manera de usar eso. Debemos cuidarnos de esto. Los cristianos podemos caer en este tipo de formalidades y ritualismo. Los evangélicos tenemos muchas de esas cosas. Cuando yo era un cristiano joven, empecé a ir a la iglesia y tú sabes que uno quiere como encajar. Yo les he dicho eso a ustedes en el pasado. Orábamos en grupo y todo eso así. Yo oía que de vez en cuando estaban orando, decía alguien aquí amén y otro decía amén. Yo no sabía por qué. Soy nuevo en este asunto, pero yo quiero como participar. Y yo lo que calculaba, yo decía, bueno, yo creo que como por aquí más o menos va un amén. Y entonces yo tiraba uno amén también y dice, oh, aquí amén. ¡Pam! ¿Quién sabe si lo que estaba hablando era disparate? Qué bueno es entender la palabra de Dios, porque eso nos libera. Usted no utilice ahora el Señor quiere como algo mecánico. No son palabras que usted repite. Usted lo utiliza, es una actitud que está en su corazón. Y no deje que ningún hermano venga con usted a poner un sentido como de, mi hermano, ¿no dijiste si Dios quiere? Y tú le dices, ¿y? Para mí esto fue liberador, este concepto. La fórmula jacobiana, la fórmula de Jacobo. Tremendo, me gustó eso. Si el Señor quiere, continúa diciendo, viviremos y haremos esto o aquello. Y aquí no solamente en la vida, sino que las fuerzas para actuar o realizar una actividad dependen de Dios. Viviremos si Dios quiere. Y por supuesto, puede que tú vivas y no tengas las fuerzas para hacer lo que quieres hacer, aunque estés vivo. Mira lo que dice Eclesiastés 6, 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del sol y muy común entre los hombres,
El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. ¿Qué cosa? ¿Cuántas personas tienen recursos y no lo pueden disfrutar? O sea, es si Dios quiere. Vives si Dios quiere y puedes hacer lo que te planeas hacer en tus negocios, también si Dios quiere. Completamente. No debe uno asumir tampoco una actitud de que, como dependemos de la voluntad de Dios, es una actitud de pasivismo y que yo me quedo tranquilo y que Dios haga. Entonces yo aquí espero porque yo confío en Dios. Hay cosas que son claramente expresadas para nosotros hacer en las Escrituras. Con eso en mente, entonces, veremos ahora en el versículo 16 lo que hacían. Lo que hacían. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Hay gente que dice que esto quiere decir, ahora os jactáis en vuestras fanfarronerías. Dice Carballosa que cuando dice, pero ahora, es la realidad del caso. O sea, lo que realmente está pasando es esto. Ustedes se están jactando, ustedes están planificando como que Dios no estuviera en la fórmula ahí. Y además de eso, ustedes se jactan de eso. Yo digo, pero ¿cómo puede ser eso entre creyentes? Bueno, muy fácil. Si usted, por ejemplo, pertenece a un tipo de grupo, supongamos un tipo de gente, qué sé yo, de pescadores o de cazadores, cualquier tipo de gente. Es muy fácil, aunque usted sea creyente, envolverse en ese mundo de cualquier tipo de club o lo que sea que usted esté, y usted empieza a hablar como ellos y adoptar las actitudes que ellos adoptan, porque si no usted como que no encaja. Si en ese tiempo los comerciantes hablaban así, vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer esto y vamos a ganar y vamos a volver, lo que sea, que era muy común, aunque usted fuera creyente, podía usted caer en esto también. Usted tiene su dinero. Porque los ricos, dice un versículo por ahí, para ellos su dinero es como su ciudad fortificada, es como si fuera un muro y ellos dependen de su dinero para todo y creen que esa es toda la solución para todo. Concepto equivocado. Toda jactancia, dice, semejante a la que ustedes tienen, es mala. Y la palabra jactancia no siempre se utiliza en un sentido negativo en las Escrituras, a veces se utiliza en sentido positivo. Por ejemplo, en sentido positivo, en 1 Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y lo que está haciendo Pablo, está citando Jeremías 9:24, donde dice, mas alábese en eso el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Hay maneras en que yo puedo jactarme, pero son ciertas cosas. No todas, como este caso lo que estaban haciendo. Dice, toda jactancia semejante a la de ustedes, dice, es mala. Me gustó la explicación de esta palabra mala, que quiere decir maldad consciente. Y otra explicación de esta palabra que es mala, es un corazón malvado como el que se manifiesta en la desconfianza. Hay un tipo de desconfianza también que es maligna. No es que usted es una persona cuidadosa, no, a veces ser desconfiado también es maligno, según esta definición. Contrario al amor, que el amor todo lo cree. No que usted es crédulo, que lo cree todo, pero esa es la idea. You get the idea. En quinto lugar, es una especie de veredicto final de Santiago, versículo 17. Este también tiene algo que se puede explicar aquí, que a veces no necesariamente se entiende bien. Versículo 17. Hay algunas versiones que empiezan por tanto, pero él dice aquí, en la versión de nosotros, Reina Valera, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice un comentarista, que tal vez ellos puedan tener la actitud a manera de objeción. Santiago, ya tú nos has dicho todo eso, de que dependemos de la providencia de Dios, sí que debemos depender en Dios, eso sí. Dice que si ellos tienen esa actitud de que ya, yo me sé eso ya, entonces Santiago les dice, como que le mata el gallo en la funda. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como que los deja ahí, los suelta en banda. Sabe, dice, que es la idea de tener entendimiento. Usted lo entiende bien. Es tener esa capacidad de hacer lo bueno y entenderlo.
La palabra bueno se utilizaba en la literatura clásica para hablar de algo orgánicamente sano, algo provechoso, algo puro, algo saludable. En el Antiguo Testamento esta palabra se utilizaba para expresar belleza, hermosura, y en el Nuevo Testamento para hablar de excelencia de alguna cosa, que sabe hacer lo bueno. Y si no lo hace, le es pecado. Dice Carballosa que la sintaxis de esta parte le es pecado es enfática, y realmente como está en el griego es pecado a él es, haciendo énfasis en pecado. ¿Tú sabes hacer lo bueno y no lo haces? Es pecado. Se entiende que la idea primaria de esto y la aplicación primaria es lo que dijo en los versículos 13 al 16. ¿Qué cosa? Bueno, ustedes saben que para hacer los planes que ustedes hacen como comerciantes, deben poner a Dios en sus planes como que sus planes dependen de Dios. Deben planificar, sí, pero no deben planificar como que Dios no está en la fórmula. Entonces está diciendo, ustedes saben eso entonces. Y ustedes saben qué es lo bueno y no lo están haciendo. ¿Para ustedes qué? Es pecado. Esa es la primera aplicación y la directa. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas bíblicos tienen una segunda aplicación sobre lo que está diciendo este versículo, que es lo que se conoce como pecado de omisión. Sabemos lo que es el pecado de comisión, cuando yo hago algo que no debería hacer, pero cuántas veces uno ignora y no le hace mucho caso a los pecados de omisión. De hecho, el doctor Douglas Moo, él dice que la mayoría de veces que él va a confesar sus pecados, él se concentra en cosas que él ha hecho que no debió haber hecho, y raras veces, casi nunca, él confiesa pecados de cosas que debió haber hecho y no hizo. De hecho, los judíos enseñaban, especialmente en el día de la expiación, que se llama el día de Yom Kippur, que los pecados de omisión no lo enseñaban como que era una gran cosa, como que no eran tan graves. Y decían que en el día de la expiación, del perdón de pecados de Israel, los pecados de omisión no deberían ser confesados, ni tenía que arrepentirte de ellos, y de todas maneras iban a ser perdonados. Ese era el concepto que había con los pecados de omisión. Y posiblemente entre nosotros también está ahí. Que uno se concentra solamente en los pecados de la cosa que hice y no debía haber hecho. ¿Y qué pasa con las cosas que Dios claramente me ha dicho y yo no hago? Dice que la ley de la conciencia se enfatiza aquí en su máxima expresión. Me parece muy bien. Eso es pecado de omisión. Porque la conciencia funciona, y eso vamos a ver en ese libro que vamos a hacer los miércoles. Es blanco y negro, te acusa o te defiende. Eso es parte de la misericordia de Dios también. En la Biblia encontramos que no solo hacer lo que es prohibido por Dios es pecado, sino no hacer lo que ha sido ordenado por Dios también es pecado. Ahora, ¿vamos a jugarle algún truquito a Dios? Puse aquí. ¿En qué sentido? Bueno, algunos pueden alegar ignorancia y decir, por eso que yo prefiero no saber mucho. Ese truquito no funciona. Proverbios capítulo 24, 11 y 12. Mira lo que dice Proverbios, para los que quieren buscarle como la vuelta a esta y escaparse del pecado de omisión. Yo diría, ¿te va a funcionar? Yo diría como Jonathan, no. Como dice, me encanta como dice así. Dice 24, 11 y 12, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, yo lo sabía. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Ese es Dios que pesa tu corazón. Sabe exactamente cómo tú pesas. O sea, Él conoce tu corazón. El que mira por tu alma, es como si fuera un espejo que Dios mira claramente por tu alma. El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Segunda de Pedro 1:5, ¿qué dice Pedro? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ay, que yo no sé, y yo no sé mucho. No sé. Sí, no sabes, pero tienes que ponerte a saber, tienes que buscar. Si no lo haces, estás cometiendo pecado de omisión. Conclusión, son algunas exhortaciones prácticas, algunos takeaways.
1. Está bien hacer planes sabios para el futuro. Lo que está mal es hacerlo sin tomar en cuenta a Dios. 2. Está bien hacer negocios y aún tener deseo de hacer dinero al hacer negocios. Los que son comerciantes, está ok con eso. Lo que está mal es presumir que puedes prosperar en cualquiera de tus negocios sin la ayuda de Dios. Y si esa es tu actitud, léete Salmo 127 que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano construyen lo que le edifican. Y si Jehová no vela y no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. 3. Tener un seguro de vida no es pecaminoso, tampoco es malo ahorrar para los años de tu retiro. Eso está bien, eso es mayordomía. Si tenía esa carga, quítese esa carga y viva tranquilo de aquí en adelante con respecto a esos temas. 4. No uses la frase si el Señor quiere como algo mágico. No tienes que usarla siempre que hablas de planes futuros. No tienes que usarla como mi hermano para decir mañana. Mañana si quiere. Es más, era casi una sola palabra ya. Mañana si quiere. Mañana si quiere. ¿Qué es eso? No. No es solo un asunto de pronunciar palabras, sino una actitud de corazón. Es una dependencia en Dios. Y la última, ¿sabes cuál es? Que Cristo viene. Estaba pensando en Mirta cuando estaba pensando en la última. Pensar que el Señor realmente viene y eso debe ser nuestra actitud en cómo vivimos. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de entender esta porción de las Escrituras. Gracias por Santiago y cómo tú lo usaste en aquel tiempo y aún todavía a través de los siglos y nosotros hoy. Gracias por estos temas que a veces son confundidos y nos ponen cargas y culpas que no son correctas llevar, porque no es y no fue la intención de esta porción de las Escrituras. Te doy gracias por cada persona que estuvo aquí. Pedimos que podamos llegar bien a nuestras casas. Bendice el resto del día. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias entonces. Que pasen buen día.